Amigos de Nuevas Generaciones, muy buenos días. Nuevamente es un placer estar con ustedes y gracias por recibirnos, gracias por conectarse con nosotros. Y hoy vamos a esta parte de nuestro estudio que hemos estado viendo. Y en la primera parte de este estudio definíamos lo que es un israelita espiritual. Y para comenzar esta quinta parte de esta serie, quiero recordarles que cada cristiano es un soldado de Dios porque es un israelita espiritual. Porque ya lo hemos dicho, estamos involucrados involuntariamente en una guerra espiritual. Y esta serie yo la comencé hace 6 semanas, unas 5 semanas antes de que comenzara la guerra de Rusia y Ucrania. Y de ninguna manera me alegro por esta guerra, al contrario, creo que es algo que nos aflige a todos. Sin embargo, esta situación, esta guerra nos ha ayudado a entender lo que verdaderamente es una guerra. Porque en este mismo momento, en cualquier noticiero de televisión, podemos ver lo que genera una guerra: destrucción, mortandad, destierro y junto con todo esto la pérdida de familiares. Hombres, niños, mujeres de todas las edades, todos están siendo acribillados. Más aparte de la pérdida de los bienes patrimoniales que se consiguieron con muchos años de trabajo. Pero esa es la cruda realidad pues de la guerra. Y tratándose de guerra espiritual las cosas no son diferentes. Los hijos de Dios estamos metidos en una guerra espiritual real. Y hoy en esta quinta parte de la serie Israelitas Espirituales vamos a estudiar la parte de la guerra contra el mundo. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este versículo nos muestra que hay cosas y situaciones en este mundo que batallan contra nosotros. Hacen guerra contra nosotros porque como hijos de Dios no pertenecemos a este mundo. Somos peregrinos y extranjeros que tenemos reservado un lugar en la eternidad con Dios. Nosotros no vamos a quedar en este mundo porque no pertenecemos a Él. El mundo en el que ahora vivimos y los placeres que nos ofrece son instrumentos de nuestro enemigo realmente para destruir a la humanidad. Y aquí me refiero a los buenos y a los malos. Y además de que son muy destructivos, nos excluyen pues de la bendición eterna que proviene de Dios. Y en ese sentido, se nos advierte que no debemos amar este mundo. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, que es el párrafo al que nos vamos a estar refiriendo, el pasaje al que nos vamos a referir, dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, antes de comenzar a desarrollar el tema de la guerra contra el mundo, quiero aclarar una leve confusión que hay aquí. Algunos lo toman como una aparente contradicción en la actitud de Dios para con el mundo. Porque Juan 3:16, ya lo sabemos, se nos informa ahí que Dios ama al mundo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras que en Juan, primera de Juan, lo que estábamos leyendo, dice que nosotros debemos hacer lo contrario, que no amemos el mundo. Y esta confusión se debe a la diferencia entre el lenguaje griego y el español, y creo que es importante aclarar este pequeño asunto. La palabra griega que traduce mundo en el Nuevo Testamento es cosmos, con K, y se utiliza por lo menos unas 200 veces en el Nuevo Testamento y tiene varios significados. Primeramente significa orden, por el orden perfecto que manifiesta el cosmos, el universo. Pero también significa literalmente un ornamento, de donde también se deriva la palabra cosmético. Y esto es por la belleza también que se aprecia en el cielo. Pero otras veces la palabra cosmos se traduce diferente. Se usa como una referencia a toda la humanidad que habita la tierra. Pero como esta misma humanidad es la que crucificó a Jesús, entonces también se utiliza para referirse a la humanidad que se opone a Cristo. Y en ese mismo sentido, el mundo pues es también un adversario para nosotros. Entonces, para acomodar estas diferentes maneras de traducir cosmos al español, debemos entender que Dios ama a los que se oponen a Él, aunque ellos se lo opongan.
Porque su misión al venir a la tierra fue precisamente rescatar a los que nos oponíamos. Y esa es la razón por la que nosotros estamos en esta guerra espiritual. Porque no solo vino a salvarnos para mandarnos al cielo, nos salvó y nos rescató para que, siendo salvos, nos integremos a su ejército y continuemos rescatando a otras personas que ahora están cautivas en el mundo. Pero el mundo está lleno de personas que siguen viviendo una vida contraria a Dios. Y esto como resultado de la corrupción creciente que comenzó desde la caída en el Edén. Ahora, el hecho de que el mundo no esté interesado en las cosas de Dios no significa que Dios tenga que hacer lo mismo con el mundo. El mandamiento de Dios es amar. Y algunos de los que ahora son enemigos también están incluidos en este mandamiento. Y esa es una enseñanza básica que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. En Mateo 5:44 podemos leer que dijo Jesús: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y este no fue un concepto teórico, sino que él mismo fue el primero en amar a sus enemigos y lo demostró dejándose matar por ellos en la cruz, para después salvar a los que se arrepintieran, ¿verdad? Entonces Dios ama al mundo porque es creación suya. Aborrece el sistema de valores por el que el mundo se rige, ciertamente lo aborrece, porque al estar influenciado por Satanás, que es precisamente el príncipe de este mundo, pues es contrario a Dios. Pero Dios ama a los que están cautivos en el mundo mediante el engaño, aunque aborrece a quienes conscientemente han decidido conformarse a este corrupto sistema de antivalores. Porque el esfuerzo de su amor está dirigido muy específicamente hacia las víctimas del engaño, hacia los pecadores que están hundidos por causa del engaño y las filosofías del mundo. Y en esto me refiero pues a los que amamos la verdad y deseamos disfrutar los beneficios de la verdad. Entonces, en ese sentido tenemos que definir al mundo que debemos aborrecer, porque representa la expresión social y colectiva de las actividades de la carne y del diablo. Y aquí estamos hablando de nuestro enemigo interno y externo. Y en ese sentido la guerra que nosotros confrontamos como israelitas espirituales no es contra un solo objetivo, sino contra tres. Un solo enemigo, pero que se confronta en tres diferentes batallas. Me refiero al diablo mismo, a la carne y al mundo. Y vamos a tratar de entender cómo opera el poder de nuestro enemigo sobre el mundo. Todo desde la perspectiva bíblica. Porque solamente conociendo cómo nos puede seducir nuestro enemigo a través del mundo, podremos nosotros tener cuidado de cómo nos conducimos mientras aún vivamos en el mundo. Para esto voy a regresar al texto de primera de Juan capítulo 2 que leímos hace un momento y leo aquí del versículo 15 al versículo 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una muy buena parte del sistema del mundo es religiosa, tal vez culta y hasta intelectual y refinada, pero eso no le quita el que sea contraria a Dios. Recordemos que Jesucristo, siendo Dios perfecto, tuvo muchos opositores. Se formó una alianza entre la sociedad, la religión, el gobierno local y el Estado romano. Y entre todos determinaron que era necesario ejecutarlo en una cruz. Y la intención era parar el progreso de sus ideas y el crecimiento numérico de sus seguidores. Porque todo aquello tenía el potencial para desestabilizar el control del sistema corrupto o la forma en que funcionaba el mundo controlado por los líderes de aquel tiempo. Entonces, de una manera muy sencilla, el apóstol Juan nos dice aquí que la señal de que la gente no tiene el amor de Dios es que ama el mundo o al mundo que se opone a Dios. Porque cuando uno tiene el amor de Dios, ama lo que Él ama y aborrece lo que Él aborrece. Y nos dice que si alguno ama el mundo es porque el amor del Padre no está en él. Y este tipo de amor al mundo nos puede llevar al extremo de la traición, hacia la obra de Dios y hacia sus obreros, ¿no? Como en el caso de Demas. Demas fue un ayudante aparentemente fiel del apóstol Pablo
y lo estuvo acompañando por un tiempo. Y dice que por amar al mundo lo dejó solo y desamparado, y esto le escribió Pablo a Timoteo en una carta, diciéndole en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 9 al 10. Procura venir pronto a verme, le dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Pablo no nos da explicaciones, solo nos dice que le pareció más atractivo el mundo y por esa razón lo abandonó y desertó del ejército del Señor. Este hombre amó tanto al mundo que no le importó abandonar el compromiso que tenía tanto con Dios como con sus colaboradores. Y en este caso abandonó a Pablo cuando estaba encarcelado, tal vez días o semanas antes de que fuera ejecutado. Y Juan nos presenta algunas razones por las que el cristiano no debe de amar el mundo. En primer lugar, creo que debemos amar a Dios porque nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz. Y en segundo lugar, porque debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en eso debemos ocupar nuestro amor, no en el mundo. Y por amor a la gente que está en el mundo, el prójimo que aún está en el mundo, debemos luchar contra el mundo que pretende destruirlos, como nos estuvo destruyendo o intentando destruir a nosotros. Porque el mundo influenciado por Satanás se opone a Dios y a su creación. En el versículo 16 Juan nos presenta las cosas que Dios aborrece del mundo y que son precisamente las que engañan al hombre y lo seducen. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí enfatizo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y aquí es donde vamos a la parte central de este estudio. El sistema del mundo que hoy ejerce una presión sobre la gente es el que está luchando contra nosotros. Y me refiero a creyentes y no creyentes. Y trabaja por medio de los supuestos medios de comunicación, que pues más bien son de información. Información obviamente manipulada. El internet, la televisión, la radio, los periódicos y las revistas, pero también a través de los sistemas educativos. Las artes, la música y la literatura están impregnadas por información para deformarnos. Igual en el contacto con la gente, en el trabajo, en la escuela, todo esto tiene la intención de dictarnos valores, y lo pongo entre comillas, valores y costumbres contrarios a la pureza, a los verdaderos valores de la vida cristiana. Estamos realmente en un sistema que intenta someternos a su molde y lo hace mediante manipulaciones y estrategias comerciales. Y así vemos, por ejemplo, en los medios de difusión masiva, sugerencias y recomendaciones aparentemente nobles y buenas. Otras, insinuaciones verbales y a veces descaradas, palabras de doble sentido, obscenidades, escenas perversas, pornografía y un sinfín de formas de tentación. Cosa que evidentemente están hechas y organizadas al modo del príncipe de este mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces el mundo ejerce mucha influencia sobre nosotros. Realmente esto es una guerra en contra de nosotros. El hecho de vivir donde no hay buenos ejemplos a seguir nos expone a tomar su mal ejemplo. Repetimos el modelo de lo que nos han precedido. Si vivimos entre mundanos, la mundanalidad va a ser nuestra regla de vida. De hecho, viviendo ese estilo de vida fuimos rescatados por el Señor para santificarnos. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11 dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. O algunos, dicen, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Para Dios no representó ningún problema perdonarnos todo esto. Él fue castigado por todos estos pecados. El problema está en que, habiendo sido perdonados de todo esto, los deseos de nuestra carne nos provoquen a intentar seguir en lo mismo. Y eso nos lleva al siguiente nivel del problema, porque una cosa es los deseos de nuestra carne,
las cosas que desea pues nuestro enemigo inseparable, que es el cuerpo natural. Este cuerpo que obviamente sabemos está condenado a perecer y a desintegrarse en la tierra. Pero otra cosa es el deseo de los ojos, y ahí es donde comienza nuestro problema. Los deseos de los ojos han sido la ruina de muchos personajes bíblicos y extrabíblicos también. Realmente el pecado original del género humano fue causado precisamente por esos deseos. Y conocemos la historia. Dios le había dado instrucciones claras y específicas a Adán y a Eva y les dijo que podían comer cualquier cosa que quisieran del huerto del Edén. Allí había de todo tipo de alimento y solo una cosa no podían tomar y comer, que era el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y un día Eva salió a dar la vuelta por el huerto y pasó a ver el árbol prohibido. Digo, ¿qué tenía que ver en aquel árbol? Nada, pero fue nada más a verlo, supuestamente, ¿no? Dice Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tal vez Eva no entendía lo que nosotros ahora podemos entender tan claramente. Hasta el mundo tiene pues un proverbio muy sabio, por cierto, que dice que la vista nace del amor. Perdón, que de la vista nace el amor. Ella vio y tomó de su fruto y dio a su marido. Y pues como luego dicen, no fueron infelices para siempre. Había un deseo de probar, pero el detonante para probarlo fue el deseo o los deseos de los ojos. Ahora, ellos fueron los primeros, pero no los únicos. También podemos notar el mismo patrón en la historia de Acán. Y esto sucedió al principio de la conquista de la tierra prometida del pueblo de Israel. Cuando llegaron al territorio que iban a conquistar, Dios le dio instrucciones también muy específicas. Y dado que las armas de los israelitas eran palos y piedras porque no tenían herramientas ni armas de metal, Dios le dijo que no se preocuparan, que solamente iban a rodear la ciudad en forma de caravana durante una semana, una vuelta por día alrededor de la muralla. Y el séptimo día iban a dar 7 vueltas. Y al final iban a tocar las cornetas, y después de escuchar el sonido de las cornetas iban a gritar con fuerza, y entonces la muralla iba a caer y ellos debían entrar y destruir todo. Pero no debían tomar nada de ahí. Su única misión era rescatar a una mujer llamada Rahab y a su familia que había protegido a los espías. Pero todo lo demás debía ser destruido o morir. Y esto incluía cosas, personas y hasta animales. Y cuando hicieron todo lo que tenían que hacer o lo que debían hacer, pues la muralla se desplomó. Y los israelitas entraron y destruyeron todo. Entonces Acán, mientras andaba destruyendo todo, entró a un lugar y vio unas cosas de valor que no debía tomar. Pero las tomó, y por esa causa perdieron la siguiente batalla. Y Dios guió a Josué hasta a encontrar al culpable. Y esto fue lo que él dijo. Estamos en Josué capítulo 7, versículos 20 y 21. Dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi, dice que, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. Vio, codició y tomó. Otra vez, el deseo de los ojos fue el detonante del pecado y como consecuencia la derrota de la siguiente batalla de los israelitas. Otra historia más conocida aún es la del doble pecado de David. Esta historia no se la voy a platicar porque la vimos hace poco, pero es el mismo patrón que el de los anteriores. David cometió adulterio y homicidio por el deseo de sus ojos. Toda la historia está en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 11 y 12, pero el detalle de esta mala acción de David está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El resto de la historia ya lo conocen.
Los deseos de los ojos siguen siendo una de las carnadas más eficaces para los israelitas espirituales. Muchos muerden ese anzuelo. Son las cosas que el enemigo usa contra los oficiales del ejército de Dios, o sea, para los líderes pues de la iglesia en particular, pero también para cualquier cristiano común. Porque uno de los mayores problemas con la esclavitud de los deseos de los ojos es la insatisfacción. Después que se ha obtenido aquello que se deseaba, no se acaba el deseo. Los ojos codician más todavía. El apetito que se siente no queda satisfecho. De modo que volvemos a mirar y codiciamos más. Hay quienes dicen, pues con esto poco me conformo, pero la verdad es que no es cierto. Hubo un hombre, híjole, al que 1000 mujeres no lograron satisfacer el deseo de sus ojos. Y es una historia real. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 3. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Lo que yo puedo notar es que la sabiduría no tiene nada que ver en esto. Salomón, si no fue el rey más sabio, fue uno de los más sabios de Israel. Pero con todo y eso, perdió la batalla contra el mundo. Y él mismo lo reconoció. Parece ser que para eso sí le alcanzó su sabiduría. Y vean lo que escribió con tanta sabiduría, ¿no? Yo diría con tanta sabiduría y con tanta cola que le pisan, ¿no? Pero así lo dice Proverbios 27:20. Dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Y en Eclesiastés 1:8 dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Entonces, la guerra contra el mundo, pues no se gana con sabiduría, se gana con obediencia. Y mientras estemos en el mundo, nos vamos a topar con muchas provocaciones o tentaciones. Son bombazos que tira el enemigo para que percibamos con los ojos, esto en el caso de los hombres y otras, las que perciben con los oídos, que son las mujeres. Pero el asunto importante de todo esto es que tienden a desviar nuestro propósito en Dios. ¿Y qué debe hacer con sus ojos el soldado de Cristo? Obedecer con fidelidad a su comandante supremo, que es algo que ya vimos en clases pasadas. Y aquí debemos entender que debemos presentar nuestros miembros a Él como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6, versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto incluye todos los miembros, incluyendo también los ojos y los oídos, por supuesto. Es muy importante lo que dejamos entrar al corazón por medio de nuestros ojos y de nuestros oídos, porque nuestro enemigo puede cautivarnos y hacernos perder las batallas importantes. Tenemos que cuidar a que nos exponemos. Finalmente, en el pasaje que estamos analizando, Juan menciona como parte de la guerra contra el mundo la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es una especie de arrogancia o de jactancia que está relacionada con las circunstancias externas de uno, para proyección ante los demás. Aparentar mayor riqueza que los demás, o mejor posición social que los demás, o más elegancia, o más fama que los demás, o como está ahorita de moda, más likes en las redes sociales. Es el deseo de brillar o de destacar entre los casi 8,000 millones de habitantes del mundo. No sé si sería llamarlo competencia por brillar, más que los demás. Pero el problema no es querer brillar, porque es verdad que Dios
nos quiere poner por cabeza y no por cola. El problema es las motivaciones que tenemos para querer brillar o cómo intentamos nosotros llegar a esa posición de prominencia, ¿no? Porque el mundo nos ofrece mil maneras de triunfar. Y peor aún, el cristianismo actual está plagado de este tipo de promesas. Muchas personas fueron cautivadas por una teología equivocada, por el evangelio de la prosperidad. Pero realmente el problema es que han sido vencidos por la vanagloria de la vida. Y para terminar, me regreso al pasaje de Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Juan nos advierte de lo momentáneo del mundo y lo contrasta con la eternidad que acompaña a quienes hacemos la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Visto de este modo, el mundo ofrece muy poco en comparación con el regalo de Dios. Lo que realmente ofrece el mundo, según lo explica aquí Juan, es esclavitud a los deseos de la carne. Porque aunque el mundo alabe las más altas normas de moral, no tiene la capacidad para vivir conforme a ellas. Por eso el mundo está como está. Y se va a poner peor y esto no nos debe de asustar. Pero si queremos ganar la guerra contra el mundo, tenemos que reconocer que estamos viviendo en territorio enemigo, así como lo escuchas. En este territorio, el príncipe es Satanás, no es Dios. Dios nos mantiene aquí tratando de rescatar a los pocos que están cautivados por el enemigo. Pero lo que debemos hacer aquí nosotros es rendir nuestras vidas a Dios. Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto significa sujetar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo demás es asunto de Jesús, porque Él venció al mundo y los que estamos en Él, obviamente también. La guerra la dirige Jesús y Él en algún momento dijo en Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es Jesús hablando. Y que Dios te bendiga y te ayude a ganar tu propia batalla contra el mundo. Y nos vemos para la próxima semana.